Hoy voy a contarles algo que jamás pensé que tendría que decir en voz alta. Algo que me rompió por dentro de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Durante 65 años caminé por este mundo creyendo que conocía a las personas que amaba. Creyendo que el amor de una madre era correspondido. Creyendo que los lazos de sangre significaban algo más que un apellido compartido. Pero estaba equivocada. Y descubrí esa verdad de la peor manera posible. Hace apenas unas semanas, mi hijo Armando hizo algo que casi me cuesta la vida. No con un arma. No con violencia física. Pero con algo peor. Con frialdad. Con cálculo. Con la clase de traición que solo alguien que conoce cada rincón de tu corazón puede ejecutar. Encontré algo extraño en mi carro. Un objeto pequeño, oculto, que no tenía ninguna razón de estar ahí. Y cuando se lo mostré a la policía, cuando finalmente tuve el valor de cruzar esa puerta y pedir ayuda, descubrí una verdad que me dejó paralizada. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre, que crié sola después de que su padre nos abandonara, que alimenté con el sudor de mis manos trabajando dobles turnos limpiando oficinas, ese mismo hijo había planeado algo terrible contra mí. Algo que me hace temblar incluso ahora mientras lo cuento. No puedo respirar bien cuando pienso en eso. Siento un peso en el pecho que no se va. Porque una cosa es que un extraño te haga daño. Pero cuando es tu propia sangre, cuando es la persona en quien más confiaste, el mundo entero se vuelve un lugar diferente. Sé que suena imposible. Sé que muchas de ustedes están pensando que debe haber un malentendido. Que tal vez exagero. Que los hijos no hacen esas cosas. Yo también pensaba así. Yo también creía que el amor maternal era un escudo suficiente contra cualquier maldad. Pero aprendí algo doloroso en estos últimos días. Aprendí que algunas personas solo ven lo que pueden obtener. Y que ni siquiera el vientre que los trajo al mundo los detiene cuando la codicia toca a su puerta. Todavía recuerdo el momento exacto en que encontré ese objeto. Fue por casualidad. Una casualidad que probablemente me salvó la vida. Yo no estaba buscando nada. No sospechaba nada. Confiaba. Esa fue mi error. Confiar ciegamente. Porque Armando había venido a mi casa días antes con esa sonrisa que yo conocía desde que era un niño pequeño. Esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Me dijo que quería revisar mi carro antes de mi viaje. Que se preocupaba por mí. Que las carreteras eran peligrosas para una mujer de mi edad viajando sola. Y yo le creí. Claro que le creí. Era mi hijo. Mi único hijo. El hombre en quien había depositado cada esperanza, cada sueño, cada moneda ahorrada con esfuerzo. Pasó horas en el garaje con mi carro. Yo le llevaba limonada. Le preparé almuerzo. Me sentía bendecida de tener un hijo tan atento, tan preocupado, tan amoroso. Qué tonta fui. Qué ciega. Qué ingenua. Pero la verdad tiene una forma extraña de salir a la luz. Siempre. Aunque intentemos esconderla. Aunque construyamos mentiras perfectas encima de mentiras. La verdad encuentra grietas. Y en mi caso, la grieta apareció cuando se me cayó una botella de agua debajo del asiento del conductor. Una botella tonta. Un movimiento sin importancia. Me agaché para recogerla, metí la mano bajo el asiento, y mis dedos tocaron algo duro. Algo pequeño. Algo que definitivamente no debería estar ahí. Lo saqué. Era negro. Tenía una luz pequeña que parpadeaba en rojo. No era grande. Cabía en la palma de mi mano. Pero había algo en ese objeto que me puso la piel de gallina. Algo en la forma en que estaba escondido, pegado con cinta debajo del metal del asiento, oculto donde nadie lo buscaría jamás. Mi primer instinto fue llamar a Armando. Preguntarle si sabía algo. Pero algo me detuvo. Una voz pequeña dentro de mí. Una voz que raramente escucho, pero que esta vez sonó más fuerte que mi necesidad de creer en mi hijo. No lo llamé. Guardé el objeto en mi bolso. Cerré el carro. Entré a mi casa con las manos temblando. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa donde había compartido miles de comidas con Armando cuando era niño, donde había ayudado con su tarea, donde había escuchado sus problemas de adolescente, donde había celebrado cada uno de sus logros. Y lloré. Lloré sin saber todavía por qué. Solo sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama mirando el techo. El objeto estaba en mi mesita de noche.
Lo miraba cada tanto. La lucecita roja seguía parpadeando. Como un corazón. Como algo vivo. Como una amenaza silenciosa. Pensé en 1000 explicaciones inocentes. Tal vez era algún dispositivo de seguridad que Armando había instalado para protegerme. Tal vez era un localizador en caso de que me perdiera. Tal vez. Pero ninguna de esas explicaciones calmaba el nudo en mi estómago. A la mañana siguiente tomé una decisión. Una decisión que cambió todo. Decidí no preguntarle a Armando. Decidí buscar ayuda de alguien neutral. De alguien que pudiera decirme la verdad sin el filtro del amor maternal que me nublaba la vista. Me vestí. Guardé el objeto en mi bolso. Conduje hasta la estación de policía más cercana. Mis manos sudaban sobre el volante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. Entré a esa estación sintiéndome como una traidora. Como si estuviera traicionando a mi propio hijo al siquiera dudar de él. La recepcionista me miró con amabilidad. Le dije que necesitaba hablar con alguien sobre un objeto que había encontrado. Me hizo esperar. 15 minutos que se sintieron como horas. Finalmente apareció un hombre de unos 40 años. Alto. Serio. Con uniforme. Se presentó como el oficial Daniel López. Lo seguí a una sala pequeña. Paredes blancas. Una mesa. 2 sillas. Una grabadora en la esquina. Saqué el objeto de mi bolso y lo puse sobre la mesa. El oficial López lo miró. Lo tomó. Lo examinó. Y entonces vi algo en su rostro que me heló la sangre. Reconocimiento. Preocupación. Algo grave. Levantó la vista hacia mí y me preguntó dónde lo había encontrado. Se lo dije. Le conté todo. Sobre Armando. Sobre el carro. Sobre mi viaje planeado. Sobre esas horas que mi hijo había pasado supuestamente revisando mi vehículo. El oficial López dejó el objeto sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Señora Amelia, me dijo. Esto que encontró es un rastreador GPS. Un dispositivo de localización. Alguien lo colocó en su carro para saber exactamente dónde está usted en todo momento. En tiempo real. Sin que usted lo supiera. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Rastreador. Localización. Sin que yo lo supiera. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero todavía no entendía la magnitud completa de lo que estaba pasando. Todavía me aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación inocente. Tal vez Armando solo quería protegerme. Intenté decir. Mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. El oficial López negó con la cabeza. Señora, si alguien quisiera protegerla, le habría dicho que estaba instalando un rastreador. Le habría pedido permiso. Esto fue hecho en secreto. Escondido. Alguien no quería que usted supiera que estaba siendo vigilada. Y entonces hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué llevaba usted en ese viaje, señora Amelia? ¿Algo de valor? La pregunta me tomó desprevenida. Parpadeé. Pensé. Y de repente todo encajó de una forma horrible y perfecta. Sí, le dije. Llevaba los documentos de mi casa. Llevaba mis ahorros. Casi $8,000 en efectivo que había guardado durante años para este viaje. Iba a visitar a mi hermana en otro estado. Un viaje largo. Por eso llevaba todo conmigo. Por seguridad, pensé. El oficial López cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, vi compasión en ellos. Y algo más. Algo que parecía enojo contenido. Señora Amelia, me dijo. Necesito que me escuche con mucha atención. Lo que voy a decirle va a doler. Pero necesita saberlo. Este rastreador no fue puesto ahí para protegerla. Fue puesto para saber exactamente dónde estaría usted. Con documentos valiosos. Con dinero en efectivo. En una carretera solitaria. Lejos de testigos. Sus palabras penetraron lentamente en mi cerebro. Como veneno. Como verdad tóxica que no quería aceptar. ¿Qué está diciendo? Susurré. Él sostuvo mi mirada. Estoy diciendo que alguien planeó algo contra usted, señora. Alguien que sabía sobre su viaje. Que sabía lo que llevaba. Que tuvo acceso a su carro.
Alguien en quien usted confiaba lo suficiente como para dejarlo solo con su vehículo durante horas. No. La palabra salió de mi boca como un gemido. No, no, no. Pero el oficial López no apartó la mirada. Ya hemos visto casos así, señora Amelia. Más de los que quisiera admitir. Familias, hijos, personas cercanas que planean robos. O peor, simulan asaltos, accidentes, desapariciones, para quedarse con propiedades, herencias, dinero. Y siempre empieza así, con vigilancia, con rastreadores, con conocimiento preciso de movimientos y rutinas. Me levanté de la silla. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba que esto no fuera real. Pero el oficial López me detuvo con una mano suave en mi brazo. Señora, sé que esto es devastador. Pero necesita quedarse. Necesitamos hablar sobre qué hacer ahora. Porque si mi sospecha es correcta, usted todavía está en peligro. Y necesitamos protegerla. Volví a sentarme. Mis piernas no me sostenían de todos modos. Eso es lo que descubrí cuando llevé ese objeto extraño a la policía. Descubrí que mi propio hijo, mi Armando, había planeado algo contra mí. Algo que el oficial López todavía no quería decirme completamente, pero que yo podía ver en sus ojos. Algo terrible. Y ahora les voy a contar toda la historia desde el principio. Cómo llegué a ese momento. Como una madre que lo dio todo puede terminar siendo el blanco de su propio hijo. Porque necesito que entiendan que esto puede pasarle a cualquiera. Incluso a ustedes. Pero antes de continuar con esta historia que me destroza el alma cada vez que la recuerdo, necesito pedirles algo. Necesito que se queden conmigo hasta el final. Sé que es difícil escuchar estas cosas. Sé que duele pensar que alguien de nuestra propia sangre pueda hacernos daño. Pero es importante que otras mujeres como yo sepan que no están solas. Que si sienten que algo no está bien, probablemente tienen razón. Que la intuición de una madre no solo sirve para proteger a los hijos, sino también para protegerse a sí misma. Si esta historia les resuena, si conocen a alguien que puede estar pasando por algo similar, por favor compartan este relato. Denle like si creen que más personas necesitan escucharlo. Y suscríbanse porque voy a contarles exactamente cómo salí de esta pesadilla. Como una mujer de 65 años, sola, con el corazón roto, logró enfrentar a su propio hijo y recuperar su dignidad. No fue fácil. Todavía me duele. Pero lo hice. Y ustedes también pueden hacerlo si algún día se encuentran en una situación así. Ahora sí, déjenme llevarlas al principio de todo. A los días cuando mi vida era normal. Cuando todavía creía que tenía una familia. Cuando todavía confiaba. Mi nombre es Amelia González. Tengo 65 años. Vivo sola en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No es una casa lujosa. Es una casa simple. 2 habitaciones. Un baño. Una cocina que huele a café todas las mañanas. Un jardín pequeño donde cultivo tomates y hierbas. Es todo lo que necesito. Es todo lo que pude conseguir después de años de trabajo duro. Quedé viuda hace 12 años. Mi esposo Miguel murió de un infarto. Fue rápido. Doloroso. Inesperado. Un día estaba aquí, al día siguiente ya no. Así es la vida a veces. No avisa. No pregunta si estás lista. Solo toma lo que quiere y te deja con el vacío. Pero seguí adelante. Porque eso es lo que hacemos las mujeres de mi generación. Seguimos. Porque tenemos que hacerlo. Porque alguien depende de nosotras. En mi caso, era Armando. Aunque para cuando Miguel murió, Armando ya era adulto. Ya tenía su propia vida. Su propio apartamento. Su trabajo. Pero igual lo sentí como una responsabilidad. Como algo que tenía que sostener porque era lo único que me quedaba de mi matrimonio. Mi único hijo. Mi única familia real. Mi hermana vive a 3 estados de distancia. Nos hablamos por teléfono cada semana, pero no es lo mismo. Armando era mi presente. Mi futuro. O eso creía. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Preparaba café. Desayunaba pan tostado con mermelada que yo misma hacía con las frutas de mi jardín.
Leía el periódico. A las 8 salía a caminar por el vecindario. 30 minutos. Todos los días. Sin falta. Era mi momento de paz. Mi momento de sentir que todavía estaba viva. Que todavía tenía fuerzas. Que 65 años no significaban estar acabada. Después de caminar, me dedicaba a las tareas de la casa. Limpiaba. Cocinaba. Regaba las plantas. Hablaba con mi vecina Paula Morales, una mujer dulce de unos 50 años que vivía en la casa de al lado. Paula y yo nos habíamos vuelto amigas con los años. Tomábamos café juntas los martes. Compartíamos recetas. Nos contábamos nuestras vidas. Ella sabía todo sobre mí. Sobre Miguel. Sobre Armando. Sobre mis luchas y mis alegrías. Los fines de semana Armando venía a visitarme. O eso hacía antes. Últimamente sus visitas se habían vuelto menos frecuentes. Siempre tenía una excusa. Trabajo. Cansancio. Compromisos. Yo entendía. O intentaba entender. Los hijos crecen. Tienen sus propias vidas. No podemos esperarlos a nuestro lado eternamente. Pero igual dolía. Ese silencio en la casa. Esa mesa donde solo ponía un plato en lugar de dos. Ese teléfono que sonaba cada vez menos. Pero cuando Armando venía, yo me esmeraba. Cocinaba sus platos favoritos. Enchiladas. Arroz con pollo. Flan de postre. Preparaba la casa como si fuera una fiesta. Porque para mí lo era. Era mi hijo viniendo a casa. Era una oportunidad de estar juntos. De hablar. De reír. De sentir que todavía éramos una familia a pesar de todo. A pesar de la ausencia de Miguel. A pesar de la distancia que a veces sentía creciendo entre nosotros. Armando siempre llegaba con una sonrisa. Siempre me abrazaba. Siempre me decía mamá, huele delicioso. Y yo me derretía. Porque esas palabras eran todo lo que necesitaba escuchar. Me hacían sentir útil. Necesaria. Amada. Ahora me pregunto cuántas de esas sonrisas eran reales. ¿Cuántos de esos abrazos tenían verdadero afecto detrás? O si solo era un acto. Una representación que él ejecutaba perfectamente porque sabía exactamente qué botones tocar en mi corazón. Nunca tuve mucho dinero. Trabajé toda mi vida como empleada doméstica. Limpiando casas. Lavando ropa ajena. Planchando camisas de hombres que ganaban en un día lo que yo ganaba en un mes. Pero era trabajo honesto. Digno. Y me alcanzaba para pagar las cuentas. Para mantener mi casa. Para ahorrar un poco cada mes. Muy poco. Pero algo. Dólar por dólar. Moneda por moneda. Guardado en una caja de metal bajo mi cama. Durante años junté ese dinero. No para mí. Para emergencias. Para el futuro. Para tener algo que dejarle a Armando cuando yo ya no estuviera. Nunca le dije cuánto había ahorrado. Nunca hablábamos de dinero. Él sabía que yo vivía modestamente. Que no me sobraba nada. Pero no sabía de esa caja. De esos casi $8,000 que representaban décadas de sacrificio. De comidas saltadas. De ropa no comprada. De gustos negados. Todo guardado para un día que pudiera necesitarlo. O para dejárselo a él. Mi casa era mi orgullo. Pequeña pero mía. Pagada con el sudor de mi frente. Cada mueble comprado con esfuerzo. Cada plato. Cada cortina. Nada era nuevo. Nada era elegante. Pero todo era mío. Legítimamente mío. Y tenía los papeles que lo demostraban. Los documentos de propiedad guardados en un sobremanila en mi armario. Junto con mi testamento. Un testamento simple que dejaba todo a Armando. Mi única familia. Mi único heredero. Él lo sabía. Sabía que algún día todo sería suyo. La casa. Los pocos ahorros. Todo. Yo se lo había dicho años atrás cuando hice el testamento. Quería que supiera que estaba cuidado. Que no tenía que preocuparse por mí. Que cuando yo muriera, tendría algo. No mucho. Pero algo. Una base. Un comienzo. Pensé que eso le daría paz. Pensé que le demostraba mi amor. Ahora me doy cuenta de que tal vez eso fue mi error.
Tal vez le di demasiada información. Tal vez planté semillas de codicia sin saberlo. Pero en esos días, en esos meses antes de que todo explotara, yo vivía tranquila. Vivía en mi rutina, en mi pequeño mundo. No esperaba mucho de la vida. Ya había vivido la mayor parte de ella. Había amado. Había perdido. Había criado a un hijo. Había trabajado duro. Había sobrevivido. Eso era suficiente. O eso creía. Los domingos iba a misa. Era mi ritual. Mi conexión con algo más grande que yo. Me sentaba siempre en el mismo banco. Tercera fila del lado derecho. Rezaba por Miguel. Por Armando. Por mi hermana. Por Paula. Por todas las personas que habían tocado mi vida. Pedía salud. Paz. Nada extraordinario. Solo lo básico. Lo que cualquier mujer de mi edad pediría. Después de misa, pasaba por el mercado. Compraba lo necesario para la semana. Verduras. Frutas. Pollo. Pan. Siempre calculando. Siempre midiendo. Siempre asegurándome de no gastar de más. Porque cada dólar contaba. Cada centavo tenía que durar. No había espacio para lujos. Para caprichos. Solo para lo esencial. Y así vivía. Día tras día. Semana tras semana. En una rutina que me daba estructura. Propósito. Razón para levantarme cada mañana. Paula a veces me decía que debería salir más. Conocer gente. Tal vez encontrar compañía. No estás muerta, Amelia, me decía con esa sonrisa suya. Todavía puedes disfrutar la vida. Pero yo no quería compañía. No de esa manera. Miguel había sido el amor de mi vida. No estaba buscando reemplazo. Estaba bien sola. O eso me decía a mí misma. Tal vez era miedo. Miedo a volver a perder. Miedo a volver a doler. Más fácil quedarse sola que arriesgarse de nuevo. Mi relación con Armando era el centro de mi mundo emocional. Él era mi conexión con el futuro. Con la continuidad. Cada vez que lo veía, cada vez que hablábamos por teléfono, sentía que mi vida tenía sentido. Que no había sido en vano. Que había criado a un buen hombre. A alguien que me cuidaría en mi vejez. Que estaría ahí cuando yo lo necesitara. Qué equivocada estaba. Qué ciega. Qué absolutamente ingenua. Recuerdo una conversación que tuvimos meses antes de lo del rastreador. Estábamos sentados en mi sala. Él había venido a visitarme un sábado por la tarde. Tomábamos té. Hablábamos de cosas sin importancia. Del clima. De su trabajo. De nada en particular. Y de repente me preguntó sobre la casa. Sobre si había pensado en venderla. En mudarme a algo más pequeño. Más fácil de mantener. Me sorprendió la pregunta. ¿Por qué vendería mi casa?, le pregunté. Esta es mi hogar. Aquí viví con tu padre. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos. Él sonrió. Esa sonrisa que yo interpretaba como ternura, pero que ahora veo como cálculo. Solo preguntaba, mamá. Pensaba que tal vez sería más cómodo para ti. Un apartamento. Sin jardín que cuidar. Sin tantas escaleras. Menos trabajo. Yo negué con la cabeza. Estoy bien aquí, le dije. Mientras pueda, me quedo aquí. Ahora me pregunto si esa fue la semilla. Si en ese momento Armando empezó a calcular. A planear. A ver que yo no iba a entregarle la casa fácilmente. Que tendría que esperar a que yo muriera. Y tal vez eso no era suficientemente rápido para él. Tal vez necesitaba el dinero ahora. Tal vez tenía deudas que yo desconocía. Problemas que nunca me contó. O tal vez simplemente la codicia había crecido en su corazón como una mala hierba. Silenciosa. Invisible. Hasta que ahogó todo lo demás. Pero en ese momento no vi nada de eso. Solo vi a mi hijo. Preocupado. Atento. Pensando en mi bienestar. Qué tonta fui. Qué absolutamente ciega. Fue en marzo cuando decidí hacer el viaje. Marzo del año pasado. Hacía casi 3 años que no veía a mi hermana Lucía en persona. Hablábamos por teléfono todas las semanas, pero no era lo mismo. Yo quería verla. Abrazarla.
pasar tiempo juntas antes de que fuéramos demasiado viejas para viajar. Lucía tiene 68 años. Vive en otro estado, a casi 10 horas de distancia en carro. Tiene problemas de salud. Diabetes. Presión alta. Nada que la tuviera en cama, pero suficiente para recordarme que el tiempo no espera a nadie. Planeé el viaje con cuidado. Decidí que saldría un jueves por la mañana temprano. Llegaría al anochecer. Me quedaría 2 semanas con Lucía. Suficiente tiempo para ponernos al día. Para cocinar juntas. Para recordar los viejos tiempos cuando éramos niñas corriendo por los campos de la finca de nuestros padres. Cuando la vida era simple. Cuando no conocíamos el dolor ni la traición. Cuando todavía creíamos que la familia era algo sagrado e inquebrantable. Le conté a Armando sobre el viaje. Fue un domingo. Había venido a almorzar. Le serví su plato favorito y mientras comíamos le dije que iba a visitar a mi tía Lucía. Debería haber notado su reacción. Debería haberla analizado más cuidadosamente. Pero estaba distraída. Emocionada por el viaje. Por la idea de ver a mi hermana. No presté atención a cómo sus ojos se movieron. A cómo su mandíbula se tensó apenas. A cómo sus dedos apretaron el tenedor un poco más fuerte. 10 horas en carro, mamá. Preguntó. ¿Sola? Su tono era de preocupación. Al menos eso creí. Ahora sé que era otra cosa. Cálculo. Oportunidad. Las ruedas en su cerebro girando, armando un plan que yo no podía ni imaginar. Sí, le respondí. Ya no soy una niña, Armando. He manejado toda mi vida. Conozco la ruta. Voy a estar bien. Él asintió lentamente. Claro. Mamá, solo me preocupo por ti. Las carreteras pueden ser peligrosas. Hablamos sobre el viaje durante el resto del almuerzo. Le conté que llevaría ropa suficiente para 2 semanas. Que había apartado algo de dinero para gastos del camino. No le dije cuánto exactamente. No le dije que llevaba casi $8,000 en efectivo. Dinero que había sacado del banco días antes porque no me gustaba usar tarjetas en lugares desconocidos. Dinero que planeaba guardar en mi bolso junto con los documentos de la casa, porque Paula me había dicho que nunca dejara papeles importantes solos cuando saliera de viaje. Por seguridad. Armando preguntó cuándo exactamente saldría. ¿Qué ruta tomaría? ¿A qué hora planeaba llegar? ¿Dónde pararía para descansar? Todas preguntas que en ese momento me parecieron normales. Lógicas. El interés natural de un hijo preocupado por su madre. Le di todos los detalles. Le conté sobre la carretera principal que tomaría. Sobre el área de descanso en el kilómetro 200 donde planeaba parar para almorzar. Sobre todo. Le di absolutamente toda la información que necesitaba para rastrearme. Para saber exactamente dónde estaría en cada momento. Y nunca sospeché nada. Antes de irse ese domingo, Armando hizo una pausa en la puerta. Se volteó hacia mí con esa expresión seria que ponía cuando quería que lo escuchara. Mamá, déjame revisar tu carro antes del viaje. Quiero asegurarme de que todo esté bien. Que los frenos funcionen. Que las llantas estén en buen estado. Que no vayas a tener problemas en la carretera. Era una oferta que parecía salir del amor. Del cuidado filial. De la responsabilidad de un buen hijo hacia su madre anciana. ¿Cómo iba yo a decir que no? ¿Cómo iba a rechazar semejante muestra de preocupación? De atención. Le agradecí. Le dije que era muy amable de su parte. Que apreciaba mucho que pensara en mi seguridad. Quedamos que vendría el martes siguiente. 2 días antes de mi salida. Tendría tiempo suficiente para revisar el carro y arreglar cualquier cosa que encontrara mal. Perfecto, me dijo. Y me dio un beso en la frente. Uno de esos besos que me hacían sentir que todavía era importante para alguien. Que todavía tenía a alguien que me cuidaba. El martes llegó puntual. 10 de la mañana. Tocó la puerta con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Traía una caja con herramientas. Ropa vieja para ensuciarse. Actitud de hijo dedicado listo para asegurarse de que su madre estuviera segura. Lo dejé entrar. Le ofrecí café. Desayuno. Pero él dijo que ya había comido. Que prefería empezar de una vez para tener tiempo suficiente de revisar todo bien. Salió al garaje.
Yo me quedé adentro. Seguí con mis cosas. Lavé platos. Doblé ropa. Ordené mi maleta que ya estaba medio lista en la habitación. De vez en cuando miraba por la ventana. Lo veía agachado junto al carro. Metido debajo. Con las manos ocupadas. Concentrado. Pensé que qué suerte tenía de tener un hijo así. ¿Cuántas mujeres de mi edad podían decir lo mismo? ¿Cuántas estaban solas sin nadie que se preocupara por ellas? Me sentí bendecida. Agradecida. Completamente ajena a lo que realmente estaba haciendo ahí afuera. Pasaron horas. 3. Tal vez 4. A mediodía le llevé un sándwich y limonada fresca. Estaba sudando. Se veía cansado. Pero satisfecho. Gracias, mamá, me dijo. Ya casi termino. Solo estoy verificando unas últimas cosas. Comió rápido. Casi sin hablar. Absorto en su trabajo. Volví a entrar a la casa sintiéndome maternal. Sintiéndome importante. Sintiéndome amada. Cuando finalmente terminó, cerca de las 3 de la tarde, entró a lavarse las manos. Tenía grasa en los brazos. En la cara. Se veía exhausto. Todo está perfecto, mamá, me informó. Revisé los frenos. Las llantas. Los niveles de aceite. El agua. Todo. Tu carro está en excelentes condiciones. Puedes viajar tranquila. No vas a tener ningún problema. Le agradecí efusivamente. Le dije que no sabía qué haría sin él. Que era el mejor hijo que una madre podía pedir. Antes de irse me abrazó. Un abrazo largo. Más largo de lo usual. En ese momento pensé que estaba emocionado. Que tal vez le daba tristeza que yo me fuera por 2 semanas. Que me extrañaría. Ahora sé que probablemente era otra cosa. Tal vez era despedida. Tal vez pensaba que no me volvería a ver. O tal vez simplemente estaba sellando su traición con un último gesto de falso afecto. Nunca lo sabré. Y probablemente es mejor así. Los siguientes 2 días los pasé en preparativos finales. Terminé de empacar. Llamé a Lucía para confirmarle mi hora de llegada aproximada. Revisé la casa. Las ventanas. Las puertas. Dejé instrucciones a Paula para que recogiera mi correspondencia mientras estuviera fuera. Para que regara mis plantas. Para que mantuviera un ojo en la propiedad. Ella aceptó encantada. Me deseó buen viaje. Me hizo prometer que le mandaría fotos con Lucía. El miércoles por la noche casi no dormí. No por nerviosismo. Por emoción. Hacía tanto que no hacía un viaje así. Tanto que no salía de mi rutina. Me sentía casi juvenil. Con energía. Con ilusión. Preparé mi bolso de mano cuidadosamente. Los documentos de la casa en un sobre. El dinero en efectivo en un sobre separado. $8,000 exactamente. Contados y recontados. Mi identificación. Mi licencia de conducir. Medicamentos. Todo lo esencial. Todo lo importante. A las 5 de la mañana del jueves me levanté. Me duché. Me vestí con ropa cómoda para manejar. Pantalones. Blusa suelta. Zapatos deportivos. Tomé un café rápido. Comí una tostada. Cargué mi maleta al carro. Puse mi bolso en el asiento del pasajero. Revisé por última vez la casa. Apagué luces. Cerré ventanas. Verifiqué la estufa. Todo en orden. Todo listo. Eran casi las 6 cuando finalmente me subí al carro. El sol apenas empezaba a salir. El cielo tenía ese color rosado suave del amanecer. Hermoso. Prometedor. Puse las llaves en el contacto. El motor arrancó perfectamente. Tal como Armando había prometido. Todo funcionaba bien. Acomodé los espejos. Ajusté el asiento. Puse mi botella de agua en el soporte. Y fue entonces cuando pasó. La botella no encajaba bien en el soporte. Estaba flojo. Cada vez que el carro se movía, aunque fuera un poco, la botella se tambaleaba. Me molestó. Soy una persona ordenada. Me gustan las cosas en su lugar. Intenté ajustarla. Empujarla. Pero seguía moviéndose. Finalmente la saqué. Decidí ponerla en el piso del lado del pasajero.
pero cuando me agaché para colocarla, mi mano golpeó la botella sin querer. Se rodó. Fue debajo del asiento del conductor. Maldije en voz baja. Me agaché más. Metí la mano bajo el asiento buscando la botella. Mis dedos tocaron el plástico. Lo agarré. Pero al jalarlo, algo se enganchó. Algo duro. Tiré con más fuerza. La botella salió. Y con ella, pegado con cinta, salió ese objeto. Ese dispositivo pequeño. Negro. Con una luz roja que parpadeaba. Me quedé paralizada. Sentada en mi carro. Con el motor encendido. Con ese objeto en mi mano. Sin entender qué era. Sin entender por qué estaba ahí. Mi primer pensamiento fue que tal vez Armando había dejado caer alguna herramienta. Algo que se le olvidó recoger. Pero entonces vi la cinta. La forma en que estaba pegado. Escondido. Deliberadamente oculto donde nadie lo buscaría jamás. Y algo dentro de mí se rompió. Algo pequeño pero importante. La confianza ciega que había tenido toda mi vida empezó a agrietarse. Apagué el motor. Volví a entrar a la casa. Cerré la puerta. Puse el objeto sobre la mesa de la cocina. Me senté frente a él. Lo miré durante lo que pareció una eternidad. La luz roja seguía parpadeando. Como un latido. Como algo vivo y amenazante. Tomé mi teléfono. Casi marqué el número de Armando. Casi. Pero algo me detuvo. Esa misma voz interna que raramente escucho. Esa intuición que las mujeres desarrollamos después de años de sobrevivir en un mundo que no siempre es amable con nosotras. No lo llamé. En lugar de eso, llamé a Paula. Eran apenas las 6:30 de la mañana, pero ella contestó. ¿Amelia? ¿Qué pasa? ¿No deberías estar en la carretera ya? Su voz sonaba preocupada. Paula, le dije. Necesito que vengas. Ahora. Por favor. Encontré algo. Y no sé qué hacer. Paula llegó en menos de 10 minutos. Todavía tenía puesta la bata de casa. El cabello recogido en una cola desordenada. Los ojos llenos de preocupación. Toqué la puerta apenas y ya estaba entrando. Me encontró sentada en la cocina, todavía mirando ese objeto maldito sobre la mesa. Amelia, ¿qué pasó?, preguntó con urgencia. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Necesito llamar a una ambulancia? Negué con la cabeza. Señalé el objeto. Encontré esto en mi carro, le dije. Debajo del asiento. Escondido. No sé qué es. Paula se acercó. Lo miró. Frunció el ceño. Levantó la vista hacia mí. Su expresión cambió. De preocupación a algo más serio. Más oscuro. ¿Dónde exactamente?, preguntó. Se lo expliqué. Le conté sobre la botella de agua. Sobre cómo se rodó. Sobre cómo este objeto salió pegado con cinta debajo del asiento. Paula extendió la mano, pero no lo tocó. Solo lo observó. La luz roja seguía parpadeando. Amelia, dijo lentamente. Creo que esto es un rastreador. Un GPS. ¿Un qué?, pregunté. Aunque algo en mi interior ya lo sabía. Ya lo había sospechado. Pero escucharlo en voz alta lo hacía real. Dolorosamente real. Un dispositivo de rastreo, explicó Paula. Para saber dónde está un carro. Mi cuñado es camionero. Su empresa usa estos para rastrear los vehículos. Pero este es más pequeño. Más discreto. Del tipo que se compra en tiendas de seguridad. O en internet. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Por qué alguien pondría eso en mi carro?, susurré. Aunque ya sabía la respuesta. En el fondo de mi corazón, ya lo sabía. Paula se sentó frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Amelia, ¿quién ha tenido acceso a tu carro recientemente? Su pregunta cayó sobre mí como un martillo. Armando, respondí. Mi voz sonaba muerta. Mi hijo. Él revisó el carro el martes. Pasó horas ahí afuera. Dijo que estaba verificando que todo estuviera bien para mi viaje. El silencio que siguió fue espeso, denso, cargado de una verdad que ninguna de las dos quería decir en voz alta. Paula apretó mis manos. Amelia, escúchame. Sé que es tu hijo.
Sé que lo amas. Pero esto no es normal. Esto no es algo que un hijo hace por preocupación. Si quisiera protegerte, te habría dicho que estaba instalando un GPS. Te habría pedido permiso. Esto fue hecho en secreto. Escondido. Para que no lo supieras. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No las controlaba. No podía. Pero tiene que haber una explicación, dije. Tal vez quería sorprenderme. Tal vez pensó que me molestaría y por eso no me dijo. Paula negó con la cabeza suavemente. Amelia, ¿le dijiste a Armando sobre tu viaje? Asentí. ¿Le dijiste qué ruta ibas a tomar? Volví a asentir. ¿Le dijiste que llevas cosas de valor contigo? Me quedé helada. No exactamente, respondí. Pero mencioné que llevaba dinero para gastos. Y que Paula me había aconsejado llevar los documentos de la casa. Paula cerró los ojos. Cuando los abrió, vi miedo en ellos. Miedo real. Amelia, necesitas ir a la policía. Ahora. Hoy. Antes de hacer ese viaje. Necesitas mostrarles esto y decirles exactamente lo que me acabas de decir a mí. Pero es mi hijo, protesté débilmente. ¿Qué van a pensar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué sospecho que mi propio hijo quiere hacerme daño? Suena ridículo. Suena imposible. No suena ridículo, dijo Paula con firmeza. Suena a intuición. A algo que no está bien. Y si estás equivocada, perfecto. La policía te lo dirá y podrás irte tranquila. Pero si tienes razón, Amelia. Si tienes razón y no haces nada. Si subes a ese carro y sales a esa carretera con ese rastreador funcionando, con Armando sabiendo exactamente dónde estás en cada momento, con dinero y documentos valiosos contigo, ¿qué crees que puede pasar? Sus palabras penetraron en mi cerebro como cuchillos. Imágenes horribles empezaron a formarse. Armando esperándome en algún punto de la carretera. O alguien contratado por él. Un asalto planeado. Un accidente simulado. Mi carro encontrado volcado en algún barranco. Mi cuerpo. Los documentos de la casa desaparecidos. El dinero desaparecido. Y Armando, mi único heredero, llorando en mi funeral. Heredando todo. La casa. Los ahorros del banco. Todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Y nadie sospecharía nada. Porque yo era una señora de 65 años viajando sola. Los accidentes pasan. La gente muere en las carreteras todos los días. Me levanté tambaleándome. Paula me sostuvo. Tengo que ir, dije. Tengo que ir ahora. Ella asintió. Te acompaño. Vístete. Yo voy a mi casa y me cambio. Nos vamos juntas a la estación de policía. Y Amelia, agregó antes de salir. No le digas nada a Armando. A nadie. Hasta que sepamos qué es esto realmente. Prométemelo. Se lo prometí. Me vestí con manos temblorosas. Me puse pantalones. Una blusa. Zapatos cerrados. Guardé el objeto en mi bolso. Esa cosa maldita que había cambiado todo en cuestión de minutos. Miré mi teléfono. Tenía un mensaje de Armando. Enviado a las 6:05 de la mañana. Justo cuando yo debería haber estado saliendo. Decía, buen viaje, mamá. Avísame cuando llegues. Te amo. 3 palabras que antes me habrían llenado el corazón. Ahora me daban náuseas. Paula volvió vestida y lista. Subimos a su carro. Ella manejó. Yo no podía. Mis manos no dejaban de temblar. Durante todo el camino a la estación de policía no hablamos. ¿Qué había que decir? Todo había sido dicho ya. Ahora solo quedaba enfrentar la verdad. Buscar confirmación. O refutación. Cualquiera de las dos me destrozaría de formas diferentes. Pero necesitaba saber. La estación estaba a 20 minutos de mi casa. 20 minutos que se sintieron como horas. Miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles. Los edificios. La gente caminando a sus trabajos. Vidas normales. Rutinas normales. Mientras la mía se desmoronaba. Mientras descubría que tal vez mi único hijo, la persona que más amaba en este mundo, había planeado algo terrible contra mí. Era surrealista. Imposible.
y sin embargo, completamente posible. Llegamos. Paula estacionó. Me miró. ¿Estás lista?, preguntó. No, respondí. Pero vamos de todos modos. Bajamos del carro. Caminamos hacia la entrada de la estación. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución, o hacia la ejecución de la idea que tenía de mi familia, de mi hijo, de mi vida entera. La recepcionista era joven, amable. Me preguntó en qué podía ayudarme. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Paula habló por mí. Mi amiga encontró un objeto extraño en su carro, explicó. Queremos saber qué es. La recepcionista asintió. Nos pidió que esperáramos. Nos señaló unas sillas. Nos sentamos. Paula me tomó la mano. La sostuve como si fuera un salvavidas. Tal vez lo era. Esperamos 15 minutos. Tal vez 20. El tiempo se movía de formas extrañas. Muy lento y muy rápido al mismo tiempo. Finalmente apareció un hombre en uniforme. Alto. De unos 40 años. Con una presencia que inspiraba confianza. Se acercó a nosotras. Soy el oficial Daniel López, se presentó. Me dijeron que encontraron algo. ¿Pueden acompañarme? Lo seguimos a una sala. Pequeña. Paredes blancas. Una mesa. Sillas. Una grabadora en la esquina. El oficial López nos indicó que nos sentáramos. Lo hicimos. Él se sentó frente a nosotras. Bueno, dijo. ¿Qué fue lo que encontraron? Saqué el objeto de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. Esa luz roja seguía parpadeando. Incansable. Acusadora. El oficial López lo miró. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio. Profesional. Levantó el objeto con cuidado. Lo examinó desde todos los ángulos. Señora, preguntó sin levantar la vista. ¿Dónde encontró esto exactamente? Le conté todo. Sobre el viaje. Sobre Armando revisando el carro. Sobre la botella de agua. Sobre cómo el objeto estaba pegado con cinta debajo del asiento del conductor. Escondido deliberadamente. El oficial López dejó el objeto sobre la mesa. Me miró directamente a los ojos. Su expresión era grave. Señora Amelia, dijo. Esto es un rastreador GPS. Un dispositivo de localización en tiempo real. Alguien lo instaló en su carro para saber exactamente dónde está usted en cada momento. Sin su conocimiento. Sin su consentimiento. Esto es vigilancia no autorizada. Y dependiendo del contexto, puede ser el preludio de algo mucho más serio. Sentí que me faltaba el aire. Paula apretó mi mano con más fuerza. ¿Algo más serio como qué?, preguntó. El oficial López eligió sus palabras cuidadosamente. Como acoso, robo, secuestro. En casos extremos, incluso violencia. Hemos visto situaciones donde estos dispositivos son usados para rastrear a víctimas antes de cometer crímenes contra ellas. Para saber sus rutinas, sus movimientos. Para planear el momento y lugar perfecto para atacar cuando están más vulnerables. No, susurré. No puede ser. Es mi hijo. Es Armando. Él no haría eso. No puede estar planeando hacerme daño. El oficial López me miró con compasión. Señora, sé que es difícil de aceptar, pero necesito hacerle algunas preguntas. Y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿De acuerdo? Asentí. Aunque no estaba de acuerdo. Aunque quería salir corriendo de ahí. Volver a mi casa. Volver a mi vida de ayer cuando todavía creía que tenía un hijo que me amaba. ¿Su hijo sabe sobre su viaje?, preguntó el oficial. Sí. ¿Sabe qué ruta va a tomar? Sí. ¿Sabe que viaja sola? Sí. ¿Le mencionó que lleva algo de valor con usted? Hice una pausa. Mencioné que llevaba dinero para gastos, admití, y que una amiga me había aconsejado llevar documentos importantes. Pero no le dije cuánto dinero exactamente, ni qué documentos. El oficial López se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dinero lleva, señora Amelia? ¿Y qué documentos son esos? Tragué saliva. Casi $8,000 en efectivo,
respondí. Y los documentos de propiedad de mi casa. El oficial cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, vi algo en ellos que me aterró. Era certeza. La certeza de alguien que ya había visto esto antes. Que sabía exactamente lo que estaba pasando. Señora Amelia, dijo lentamente. Necesito que me escuche muy cuidadosamente. Creo que usted está en peligro real. Creo que alguien, y lamento decir esto, pero toda la evidencia apunta a su hijo, ha planeado algo contra usted. Este rastreador no fue puesto por protección. Fue puesto para vigilancia. Para saber exactamente dónde estará usted. Sola. En una carretera. Con documentos valiosos. Con una cantidad significativa de dinero en efectivo. Lejos de testigos. Lejos de ayuda. Empecé a llorar. No podía parar. No podía respirar. Paula me abrazó. El oficial López esperó pacientemente. Cuando finalmente pude hablar, solo pude decir una cosa. ¿Qué hago ahora? ¿Qué se supone que debo hacer? El oficial Daniel López se levantó de su silla. Caminó hacia una pequeña cafetera en la esquina de la sala. Sirvió agua en un vaso de plástico y me lo ofreció. Tómese su tiempo, señora Amelia, dijo con voz calmada. Sé que esto es devastador. Pero necesito que respire. Que se tranquilice lo suficiente para que podamos hablar sobre los siguientes pasos. Porque hay cosas que debemos hacer. Y debemos hacerlas bien. Tomé el vaso con manos temblorosas. Bebí. El agua estaba fría. Me ayudó a centrarme un poco. Paula seguía a mi lado, su mano sobre mi hombro. El oficial López volvió a sentarse. Sacó una libreta. Un bolígrafo. Miró el rastreador sobre la mesa como si fuera evidencia en un caso criminal. Tal vez lo era. Tal vez mi vida se había convertido en un caso criminal sin que yo me diera cuenta. Primero lo primero, dijo el oficial. Este dispositivo va a quedarse aquí. Es evidencia. Voy a documentarlo. Fotografiarlo. Registrar dónde fue encontrado y en qué circunstancias. Necesito que usted firme una declaración formal sobre todo lo que me ha contado. Los detalles importan. Cada conversación que tuvo con su hijo sobre el viaje. Cada pregunta que él hizo. Todo. Asentí. Lo que usted diga. Segundo, continuó. No puede hacer ese viaje. No ahora. No de la manera que lo planeó. Si alguien efectivamente está esperando interceptarla en esa carretera, necesitamos cambiar completamente el escenario. Pero mi hermana, protesté débilmente. Lleva semanas esperándome. Está enferma. Quiero verla. El oficial asintió. Y la verá. Pero de otra forma. Tal vez su hermana puede venir a visitarla a usted. O puede tomar un autobús. O un avión. Pero no puede subirse a ese carro sola y salir a esa carretera. ¿Me entiende? Lo entendía. Claro que lo entendía. Pero una parte de mí todavía se resistía. Todavía quería creer que todo esto era un malentendido. Que Armando tenía una explicación inocente. Que yo estaba exagerando. Que mi hijo no era capaz de algo así. El oficial López debió ver la duda en mis ojos porque se inclinó hacia adelante y habló con más firmeza. Señora Amelia, dijo, llevo 15 años en esta profesión. He visto casos de violencia familiar. De hijos que atacan a sus padres por dinero. Por propiedades. Por herencias que no quieren esperar. Y siempre empieza así. Con vigilancia. Con control. Con planificación cuidadosa. Los casos que terminan bien son aquellos donde la víctima escucha su intuición y pide ayuda a tiempo. Como usted hizo hoy. Los casos que terminan mal son aquellos donde la víctima ignora las señales porque no quiere creer que alguien que ama pueda hacerle daño. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Pesadas. Dolorosas. Verdaderas. ¿Qué señales? Pregunté. ¿Hubo otras señales que no vi? El oficial abrió su libreta. Repasemos su historia, dijo. Su hijo de repente se ofrece a revisar su carro. Sin que usted lo pida. Pasa horas ahí afuera. Tiempo más que suficiente para instalar un dispositivo como este. Le hace preguntas específicas sobre su ruta. Sus horarios. ¿Dónde va a parar? Muestra un interés inusual en los detalles de su viaje.
¿Es este comportamiento normal en él? Pensé en eso. Realmente pensé. Y me di cuenta de que no. Armando casi nunca preguntaba tanto sobre mis actividades. Normalmente nuestras conversaciones eran superficiales. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? Bien. Nos vemos pronto. Pero esta vez había sido diferente. Había hecho preguntas. Muchas preguntas. Y yo, emocionada por el viaje, por su aparente interés, había contestado cada una sin sospechar nada. No. Admití. No es normal. Usualmente no pregunta tanto. El oficial López escribió algo en su libreta. ¿Ha notado otros cambios en su comportamiento últimamente?, preguntó. ¿Llamadas más frecuentes? ¿Visitas más frecuentes? ¿O tal vez lo contrario? ¿Se ha distanciado? ¿Ha mencionado problemas de dinero? ¿Deudas? ¿Inversiones fallidas? Cada pregunta era como una puerta abriéndose en mi memoria. Empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas que en su momento no parecieron importantes. Armando había estado más distante los últimos meses. Sus visitas habían disminuido. Cuando venía parecía distraído, estresado. Un día mencionó algo sobre su trabajo, sobre recortes, sobre la economía difícil. Pero no le di importancia. Todos enfrentamos dificultades. No pensé que fuera algo grave. Y luego estaba esa conversación sobre la casa, sobre venderla, sobre mudarme a algo más pequeño. En ese momento lo interpreté como preocupación, como un hijo pensando en la comodidad de su madre anciana. Pero ahora, con todo esto sobre la mesa, con ese rastreador mirándome acusadoramente, esa conversación tomaba un significado completamente diferente. Tal vez no estaba pensando en mi comodidad. Tal vez estaba calculando, evaluando, viendo cuánto valía la propiedad, cuánto podría obtener. Le conté todo esto al oficial López. Cada pequeño detalle que recordaba. Él tomaba notas. Paula escuchaba en silencio, su rostro cada vez más pálido. Cuando terminé, el oficial dejó su bolígrafo. Señora Amelia, dijo, basándome en lo que me ha contado, y en mi experiencia, creo que su hijo puede estar enfrentando problemas financieros serios. Problemas que lo han llevado a considerar opciones desesperadas. Como acelerar su herencia. La palabra herencia resonó en la sala. Fría. Clínica. Mi herencia. Los $8,000 en mi cuenta bancaria. La casa que había comprado con el sudor de mi frente. Los documentos que ahora mismo llevaba en mi bolso. Todo lo que tenía para dejarle cuando muriera. Pero tal vez él no quería esperar a que muriera naturalmente. Tal vez 65 años no le parecía suficientemente viejo. Tal vez necesitaba el dinero ahora. ¿Qué podría haber planeado?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña, asustada. El oficial López eligió sus palabras cuidadosamente. En el mejor de los casos, un robo. Alguien interceptándola en la carretera, robando sus pertenencias, dejándola ilesa pero sin dinero ni documentos. En el peor de los casos, suspiró. En el peor de los casos, un accidente simulado. Un carro que se sale de la carretera. Una mujer mayor que no sobrevive. Documentos y dinero que desaparecen. Y un hijo heredero que llora en el funeral mientras consolida su herencia. Me llevé las manos a la boca. Sentí náuseas. Paula me sostuvo. Respira, Amelia. Respira. Pero no podía. No podía respirar. No podía procesar que mi propio hijo, el bebé que había amamantado, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, el joven al que había apoyado en cada paso de su vida, pudiera estar planeando matarme. Por dinero. Por una casa. Por cosas materiales que ni siquiera sumaban tanto. El oficial López me dio tiempo. No me presionó. Esperó hasta que pude volver a respirar normalmente. Hasta que las lágrimas se detuvieron lo suficiente como para que pudiera volver a enfocar. Sé que es horrible, dijo finalmente. Sé que es la peor traición imaginable. Pero ahora que lo sabemos, podemos protegerla. Podemos armar un plan. Podemos asegurarnos de que usted esté a salvo. Un plan. Repetí. ¿Qué clase de plan? El oficial se recostó en su silla.
Primero, dijo, usted va a volver a su casa. Va a actuar como si nada hubiera pasado. No va a confrontar a su hijo. No va a mencionarle nada sobre el rastreador. Nada sobre esta conversación. Él no puede saber que descubrimos su plan. ¿Entiende? Es crucial que él crea que todo sigue según lo planeado. Pero el viaje, dije. Se supone que debo salir hoy. Va a esperar que lo llame cuando llegue a la casa de Lucía. El oficial asintió. Exacto. Por eso va a llamarlo. Va a decirle que decidió posponer el viaje. Que no se siente bien. Un resfriado. Mareos. Lo que sea creíble. Algo que no suene a sospecha. Solo a mala suerte. A un cambio de planes de último minuto. Natural. Normal. Y luego, pregunté. Luego, dijo el oficial. Vamos a vigilar. Vamos a ver cómo reacciona. Si efectivamente tiene algo planeado, su reacción al cambio de planes nos dirá mucho. Puede intentar convencerla de que haga el viaje de todos modos. Puede ofrecer acompañarla. Puede mostrar frustración inusual. O puede aceptarlo tranquilamente y esperar otra oportunidad. Cualquier reacción nos dará información. Paula intervino por primera vez en mucho rato. ¿Y si intenta hacerle algo en su casa? Preguntó. ¿Qué pasa si la visita? ¿Si encuentra una forma de estar a solas con ella? El oficial López la miró. Buena pregunta. Por eso Amelia no va a estar sola. Vamos a mantener vigilancia en su casa. Discreta. Patrullas pasando regularmente. Y usted, señaló a Paula, va a estar cerca. Va a visitarla frecuentemente. Va a estar presente tanto como sea posible. Nadie va a hacerle daño a la señora Amelia. Se los prometo. ¿Pero por cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo tengo que vivir así? ¿Actuando? ¿Mintiendo? ¿Pretendiendo que no sé que mi propio hijo quiere verme muerta? El oficial suspiró. Depende. Necesitamos más evidencia. Este rastreador es un comienzo. Pero no es suficiente para arrestarlo. Él puede decir que lo instaló por protección. Que tenía buenas intenciones. Necesitamos que muestre sus verdaderas intenciones. Que haga un movimiento. Que se incrimine a sí mismo. Quiere que sea carnada, dije. La palabra sonó amarga en mi boca. Quiere que finja normalidad para ver si mi hijo revela que quiere matarme. El oficial López no negó. En términos crudos, sí. Pero estará protegida en todo momento. No voy a dejar que nada le pase. Tiene mi palabra. Pero necesito su cooperación. Necesito que sea fuerte. Necesito que confíe en mí. Miré a Paula. Ella me miraba con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Yo estaré contigo, dijo. En cada paso. No te voy a dejar sola. Te lo prometo. Sus palabras me dieron algo de fuerza. Algo pequeño pero suficiente para asentir. Está bien, le dije al oficial López. Haré lo que me pida. Pero prométame que esto va a terminar. Que voy a tener respuestas. Que voy a saber con certeza si mi hijo realmente quiso hacerme daño. Porque necesito saberlo. Necesito la verdad. Aunque me destruya. Se lo prometo, dijo el oficial López. Vamos a llegar al fondo de esto. Juntos. Salimos de la estación de policía cerca del mediodía. Paula manejó de vuelta a mi casa en silencio. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba en otro lugar. En los últimos 35 años. En cada momento que había compartido con Armando. Intentando encontrar señales que me hubiera perdido. Intentando entender cuándo exactamente mi hijo se había convertido en un extraño. O tal vez siempre lo había sido y yo simplemente no quise verlo. Cuando llegamos a mi calle, noté un carro patrulla estacionado a media cuadra. Discreto pero presente. El oficial López había cumplido su palabra. La vigilancia ya había comenzado. Paula también lo vio. Apretó mi mano. Vas a estar bien, me dijo. Yo voy a estar justo al lado. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamar o tocar mi puerta. A cualquier hora. ¿De acuerdo? Asentí. Gracias, Paula. No sé qué haría sin ti. Ella me abrazó fuerte.
Somos amigas, Amelia. Para eso estamos. Para cuidarnos mutuamente. Ahora ve. Actúa normal. Y llámalo pronto. Antes de que él empiece a sospechar que algo anda mal. Tenía razón. Era casi mediodía. Se suponía que a estas horas ya debería estar a mitad de camino hacia la casa de Lucía. Armando probablemente estaría esperando mi llamada. Mi mensaje diciendo que todo iba bien. Que el carro funcionaba perfectamente. Que su revisión había sido perfecta. Entré a mi casa. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella por un momento. Respiré profundo. Luego saqué mi teléfono. Miré el nombre de Armando en mis contactos. Ese nombre que antes me llenaba de amor. Ahora me provocaba náuseas. Marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Mamá. Su voz sonaba normal. Cálida. Preocupada. ¿Ya llegaste? ¿Todo bien con el viaje? Cerré los ojos. Actúa normal, me había dicho el oficial López. Armando. Dije. Lamento no haberte avisado antes. No hice el viaje. ¿Qué? Su tono cambió inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me desperté sintiéndome mal. Mentí. Mareos. Un poco de náusea. Pensé que tal vez era solo nervios por el viaje, pero no mejoró. Decidí que no era seguro manejar así. Pospuse el viaje para la próxima semana. Hubo un silencio del otro lado. Breve pero perceptible. Cuando Armando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más tensa. Mareos. Repitió. Mamá, eso puede ser serio. ¿Quieres que vaya? ¿Necesitas que te lleve al doctor? No, respondí rápidamente. Ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar un poco. Estoy bien. Solo fue un susto. Voy a intentar el viaje la próxima semana cuando esté completamente segura. ¿Estás completamente segura de que estás bien? Insistió. Puedo estar ahí en media hora. Llevarte al hospital. Hacerte unos exámenes. No quiero que sea algo grave. Su insistencia me puso nerviosa. ¿Realmente estaba preocupado? ¿O estaba buscando otra oportunidad? Otra forma de acercarse. De tener acceso. Estoy bien, Armando, repetí con firmeza. De verdad. Solo necesito descansar hoy. Tal vez mañana me siento mejor. Otro silencio. Bueno, dijo finalmente. Si estás segura. Pero llámame si algo cambia. Y avísame cuando reagendes el viaje. Quiero asegurarme de que el carro siga en buenas condiciones. Tal vez debería revisarlo otra vez antes de que salgas. Sus palabras me helaron la sangre. Revisar el carro otra vez. Instalar otro rastreador probablemente. O algo peor. No será necesario, dije. El carro está perfecto. Hiciste un trabajo excelente. Cuando viaje la próxima semana, todo estará bien. Está bien, mamá, dijo. Cuídate. Descansa. Te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono. Esas últimas 2 palabras. Te amo. ¿Las había dicho de verdad? ¿O eran solo palabras vacías? ¿Parte de su actuación? Ya no sabía qué creer. Ya no confiaba en mi propio juicio. Llamé inmediatamente al oficial López. Le conté sobre la conversación. Sobre la insistencia de Armando en venir. En llevarme al doctor. En revisar el carro otra vez. El oficial escuchó en silencio. Hizo bien en rechazar sus ofertas, dijo. Manténgalo a distancia. Si insiste en visitarla, déjelo venir, pero asegúrese de que Paula esté presente. Nunca esté sola con él. ¿Entendido? Entendido, respondí. Los siguientes días fueron una pesadilla. Vivía en mi propia casa, pero me sentía como una prisionera. Cada ruido me sobresaltaba. Cada llamada telefónica me ponía nerviosa. Paula venía todos los días. A veces 2 o 3 veces. Tomábamos café. Hablábamos. Ella me ayudaba a mantener la cordura. A no derrumbarme completamente. Armando llamó 2 veces más esa semana. Preguntando cómo me sentía. Si ya había reagendado el viaje. Si necesitaba algo.
Cada conversación era una tortura. Actuar normal. Hablar con él como si nada hubiera cambiado. Como si no supiera lo que probablemente había planeado. Era agotador. Emocionalmente devastador. El viernes por la noche, 5 días después de encontrar el rastreador, Armando apareció sin avisar. Escuché el timbre a las 7 de la noche. Mi corazón se detuvo. No esperaba a nadie. Paula había estado aquí en la tarde, pero ya se había ido. Miré por la ventana con cuidado. Era el carro de Armando, estacionado frente a mi casa. Él estaba parado en el porche con una bolsa de papel en las manos. Mi primer instinto fue no abrir. Fingir que no estaba. Pero sabía que mi carro estaba en el garaje. Las luces de la casa encendidas. Él sabía que estaba aquí. Respiré profundo. Abrí la puerta. Armando me recibió con esa sonrisa que conocía tan bien. Sorpresa, mamá, dijo levantando la bolsa. Te traje comida china. Pensé que tal vez no has estado cocinando mucho esta semana por no sentirte bien. Me quedé paralizada por un segundo. Luego recordé las instrucciones del oficial López. Actúa normal. Sonreí. Forzado, pero sonreí. ¡Qué detalle! Armando. Gracias. Pasa. Entró a la casa. Fue directo a la cocina como siempre hacía. Empezó a sacar los contenedores de comida. Arroz frito. Pollo agridulce. Rollitos de primavera. Mis favoritos. Él recordaba mis favoritos. Eso hacía todo más difícil. Más doloroso. Porque en momentos así casi podía creer que era mi hijo amándome. Cuidándome. Pero luego recordaba el rastreador. Las palabras del oficial López. Y la ilusión se rompía. Puse 2 platos sobre la mesa. Serví agua. Nos sentamos. Empezamos a comer. Armando habló sobre su semana. Sobre el trabajo. Sobre el tráfico. Cosas normales. Cotidianas. Yo asentía. Respondía cuando era necesario. Pero mi mente estaba en otro lugar. Observándolo. Buscando señales. Intentando ver al monstruo detrás de la máscara. Pero solo veía a mi hijo. Al hombre que había criado. Y eso me confundía. Me destrozaba. ¿Ya reagendaste tu viaje?, preguntó casualmente mientras comía. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo. No todavía, respondí. Quiero estar completamente segura de que me siento bien. Tal vez la próxima semana. O la siguiente. No quiero arriesgarme a sentirme mal en la carretera. Él asintió. Comprensible. Pero no lo dejes mucho tiempo, mamá. Tu hermana te extraña. Y tú necesitas ese cambio de aire. Salir de esta casa. Distraerte un poco. Sus palabras sonaban razonables. Preocupadas. Como un hijo cariñoso animando a su madre a disfrutar la vida. Pero había algo en su tono. Algo que no podía identificar exactamente, pero que me ponía la piel de gallina. Era como si estuviera presionando. Sutilmente, pero presionando. Tienes razón, dije. Pronto lo haré. Solo necesito sentirme lista. Terminamos de cenar. Armando ayudó a limpiar. Lavó los platos mientras yo guardaba la comida sobrante. Trabajábamos en silencio, como lo habíamos hecho cientos de veces antes. Era tan familiar, tan normal. Y precisamente por eso era tan perturbador. Porque parte de mí quería creer que todo esto era un error. Que el oficial López estaba equivocado. Que había una explicación inocente para todo. Pero la otra parte, la parte que había visto ese rastreador con sus propios ojos, sabía la verdad. Cuando terminamos, Armando se secó las manos. Bueno, mamá, dijo. Debería irme. Mañana tengo que trabajar temprano. Pero quería venir a verte. Asegurarme de que estabas bien. Sentí un alivio enorme. Se iba. La visita había terminado sin incidentes. Sin confrontación. Gracias por venir, le dije. Y por la cena. Fue muy considerado de tu parte. Me abrazó. Un abrazo largo. Demasiado largo. Me puse tensa, pero traté de no demostrarlo. Cuando se separó, me miró directamente a los ojos. Te ves cansada, mamá, dijo.
¿Estás durmiendo bien? Sí. Mentí. Solo ha sido una semana larga. Él frunció el ceño ligeramente. Si necesitas algo, lo que sea, solo llámame. ¿De acuerdo? Estaré aquí en minutos. Lo sé, respondí. Gracias. Armando. Él asintió. Se dirigió a la puerta. Yo lo seguí. Pero entonces se detuvo. Se volteó. Casi lo olvido, dijo. ¿Puedo usar tu baño antes de irme? El tráfico está terrible. Va a ser un viaje largo a casa. Mi estómago se contrajo. ¿El baño? ¿Por qué me ponía nerviosa algo tan simple? Claro, dije. ¿Sabes dónde está? Él sonrió. Subió las escaleras. Escuché sus pasos en el segundo piso. Escuché la puerta del baño cerrarse. Me quedé parada en la sala, esperando. Mi corazón latía demasiado rápido. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Era solo el baño. Era una petición normal, razonable. Pero entonces recordé algo. El baño del segundo piso estaba al lado de mi habitación. La habitación donde guardaba mi bolso. Donde estaban los documentos de la casa. Donde había estado el dinero antes de que lo pusiera en el banco esta semana por precaución. Subí las escaleras silenciosamente. El pasillo estaba oscuro. La puerta del baño estaba cerrada, pero no escuchaba agua corriendo. No escuchaba nada. Me acerqué a mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Estaba segura. Siempre cerraba la puerta de mi habitación. Empujé la puerta suavemente. La luz del pasillo iluminó parcialmente el interior. Y lo vi. Armando estaba frente a mi cómoda. Tenía mi bolso en las manos. Lo estaba revisando. Me quedé helada. No podía moverme. No podía respirar. Solo podía mirar. Mirarlo a él hurgando en mi bolso. Buscando algo. Los documentos probablemente. El dinero que pensaba que todavía estaba ahí. Mi propio hijo. En mi habitación. Robándome. O intentándolo. La evidencia que el oficial López necesitaba. La prueba de sus intenciones. Sucediendo justo frente a mis ojos. Armando debió sentir mi presencia porque levantó la vista. Nos miramos. Por un segundo que pareció eterno. Yo esperaba culpa. Vergüenza. Alguna reacción que confirmara que sabía que lo había descubierto haciendo algo malo. Pero su rostro se mantuvo tranquilo. Casi casual. Cerró mi bolso. Lo dejó sobre la cómoda exactamente donde había estado. Perdón, mamá, dijo. Vi tu bolso ahí y recordé que querías que te trajera unas pastillas la próxima vez que viniera. Estaba buscando cuáles exactamente para comprarlas mañana. Su explicación sonaba razonable. Plausible. Pero yo no había pedido ninguna pastilla. Él estaba mintiendo. Directamente a mi cara. Con esa tranquilidad que solo alguien que ha mentido toda su vida puede tener. No me pediste ninguna pastilla, dije. Mi voz sonaba extraña. Distante. Como si viniera de otra persona. Armando parpadeó. No. Tal vez me confundí. Pensé que habías mencionado algo sobre tus vitaminas. Lo siento. No debí revisar tu bolso sin preguntar. Tienes razón. Fue inapropiado. Su disculpa sonaba sincera. Pero sus ojos. Había algo en sus ojos que me hacía sentir incómoda. Algo frío. Calculador. El baño está allá, dije señalando la puerta cerrada al otro lado del pasillo. Pensé que ibas a usarlo. Oh, sí, dijo. Ya lo hice. Estaba saliendo cuando vi tu bolso. Otra mentira. Yo había escuchado sus pasos. Había cronometrado todo. No había entrado al baño. Había venido directo a mi habitación. Pero no lo confronté. No podía. Todavía estaba procesando lo que acababa de presenciar. Armando bajó las escaleras. Yo lo seguí. Mis piernas se movían automáticamente. Mi mente estaba en shock. En la puerta se volteó otra vez. Me dio un beso en la mejilla. Cuídate, mamá. Llámame cuando reagendes el viaje. Y de verdad, si necesitas algo, estoy aquí para ti. Salió. Subió a su carro. Arrancó.
Se fue. Cerré la puerta. Puse el seguro. Corrí al teléfono. Marqué el número del oficial López que me había dado para emergencias. Contestó al segundo timbre. Señora Amelia, dijo. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. Sobre la visita sorpresa. Sobre el baño. Sobre encontrarlo revisando mi bolso. Sobre las mentiras. El oficial escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego escuché su voz, seria y profesional. Señora Amelia, esto es exactamente lo que necesitábamos. Acabamos de confirmar sus intenciones. Estuvo buscando los documentos y el dinero. Cuando no los encontró, probablemente se preguntó dónde están. Esto va a hacerlo nervioso. Va a presionarla más para que haga el viaje. Va a querer saber dónde guardó sus cosas de valor. Tenemos que estar muy atentos ahora. ¿Qué hago?, pregunté. Mi voz temblaba. Siga actuando normal, respondió. Pero a partir de ahora, no esté sola con él. Nunca. Si viene, asegúrese de que Paula esté presente. O llámeme. Mantendremos vigilancia más cercana. Y señora Amelia, agregó. Sé que esto es doloroso. Pero estamos cerca. Muy cerca de tener suficiente evidencia para actuar. Solo un poco más de tiempo. ¿Puede hacerlo? No lo sé, admití. No sé cuánto más puedo soportar esto. Lo sé, dijo con compasión. Pero es fuerte. Más fuerte de lo que cree. Y no está sola. Estamos con usted. Paula está con usted. Va a salir de esto. Se lo prometo. Colgué. Me senté en el sofá. Y por primera vez en días, lloré. Lloré por el hijo que creí tener. Por el hijo que nunca existió realmente. Lloré por la traición. Por el dolor. Por la pérdida de algo que nunca podría recuperar. Mi familia. Mi ilusión de familia. Todo destruido por la codicia de un hombre que alguna vez fue mi bebé. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Armando empezó a llamar más frecuentemente. Todos los días. A veces 2 veces al día. Preguntando cómo me sentía. Si ya había reagendado el viaje. Si necesitaba ayuda con algo. Su insistencia era cada vez menos sutil. Cada vez más desesperada. El oficial López tenía razón. Armando estaba nervioso. Estaba buscando una oportunidad. El miércoles por la tarde, casi 2 semanas después de encontrar el rastreador, recibí una llamada de mi hermana Lucía. Amelia, me dijo. Estoy preocupada. ¿Cuándo vienes? ¿Sigue cancelado el viaje? No me has dado una fecha nueva. Mi corazón se rompió al escuchar su voz. Lucía no sabía nada de lo que estaba pasando. No podía decirle. No por teléfono. Pronto. Le prometí. Muy pronto. Solo estoy resolviendo unas cosas aquí. Pero te prometo que nos veremos pronto. Después de colgar con Lucía, llamé al oficial López. No puedo seguir así, le dije. Esto me está destruyendo. Mi hermana me necesita. Mi vida está paralizada. ¿Cuándo va a terminar esto? Pronto, respondió. Muy pronto. Tengo un plan. Pero necesito su cooperación total. ¿Está lista para escucharlo? Estoy lista, dije. Haré lo que sea necesario para terminar con esto. El plan era simple pero arriesgado. Yo llamaría a Armando y le diría que finalmente me sentía mejor. Que había reagendado el viaje para el sábado. Misma ruta. Mismo horario. Todo exactamente como lo había planeado originalmente. Esto lo pondría en acción. Si realmente tenía algo preparado, tendría que ejecutarlo. Pero esta vez, el oficial López y su equipo estarían vigilando. Siguiéndome discretamente. Protegiéndome. Y cuando Armando o quien él hubiera contratado hiciera su movimiento, lo atraparían con las manos en la masa. ¿Y si algo sale mal?, pregunté. ¿Y si no pueden protegerme a tiempo? No va a pasar, dijo el oficial con firmeza. Vamos a estar en cada kilómetro de esa carretera. Invisible para cualquiera que esté buscándola. Pero presente. Armados. Listos. No voy a dejar que nada le pase. Tiene que confiar en mí. No tenía muchas opciones. Tenía que confiar.
Tenía que hacer esto. Era la única manera de terminar con esta pesadilla. El jueves por la mañana llamé a Armando. Su tono al contestar era ansioso. «Mamá, ¿todo bien?» «Sí», respondí tratando de sonar alegre. «Finalmente me siento mucho mejor. Reagendé el viaje para este sábado. Salgo temprano en la mañana. Como había planeado originalmente. Misma ruta. Todo igual». Lucía está muy emocionada. Hubo un silencio. Breve pero significativo. «Este sábado», repitió. «¿Estás segura de que estás lista? Has estado enferma. Tal vez deberías esperar un poco más». «No», dije. «Ya esperé suficiente. Me siento bien. Y Lucía me necesita. Voy a hacerlo. No hay más retrasos». Otro silencio. «Está bien, mamá», dijo finalmente. «Si estás segura. ¿Quieres que revise el carro otra vez? Ha estado parado por 2 semanas». Mi estómago se contrajo. «No», respondí rápidamente. «El carro está perfecto. Lo enciendo cada 2 días para mantener la batería. Tu revisión fue tan buena que no necesito nada más». «Está bien», dijo. Su voz sonaba tensa. «Entonces te deseo buen viaje. Llámame cuando llegues. Por favor. Quiero saber que estás bien». «Lo haré», prometí. Nos despedimos. Colgué. Mis manos temblaban. Llamé inmediatamente al oficial López. «Lo hizo», le dije. Mordió el anzuelo. Intentó convencerme de posponer otra vez. Quiso revisar el carro de nuevo. Pero cuando insistí, aceptó. «Está planeando algo para el sábado». «Estoy segura». «Perfecto», dijo el oficial. «Todo está saliendo como esperábamos. Ahora la parte difícil. Tiene que pasar estos 2 días actuando completamente normal. No puede mostrar miedo. No puede mostrar sospecha. Armando tiene que creer que usted no sabe nada. El viernes fue el día más largo de mi vida. Paula vino a pasar la tarde conmigo. Empaqué mi maleta otra vez. Los mismos documentos en mi bolso. Pero esta vez, en lugar de $8,000 en efectivo, llevaba fajos de papel cortado del tamaño de billetes. El dinero real estaba en el banco. A salvo. Pero Armando no podía saber eso. Tenía que creer que llevaba todo como planeado. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que podría salir mal. Pensando en mi hijo. En cómo habíamos llegado a este punto. En donde había fallado como madre. ¿Había sido demasiado blanda? ¿Demasiado generosa? ¿Lo había malcriado sin darme cuenta? ¿O simplemente había criado a alguien cuya codicia era más fuerte que cualquier amor que yo pudiera haberle dado? A las 5 de la mañana del sábado me levanté. Me vestí. Tomé café aunque mi estómago no quería nada. Cargué mi maleta al carro. El mismo carro donde había encontrado el rastreador. Me pregunté si Armando había instalado otro. Si en algún momento durante estas semanas había encontrado la forma de volver a rastrearme. Pero el oficial López había revisado el carro completo. Estaba limpio. Sin dispositivos. Sin sorpresas. Subí al carro. Puse las llaves en el contacto. Miré mi casa por el espejo retrovisor. Mi hogar. El lugar donde había vivido tantos años. Donde había criado a mi hijo. Donde había amado. Llorado. Vivido. No sabía si volvería a verla de la misma forma después de hoy. No sabía si algo volvería a ser igual. Arranqué el motor. Salí del garaje. Empecé a manejar hacia la carretera. El sol apenas comenzaba a salir. Las calles estaban casi vacías. Y en algún lugar detrás de mí, invisible pero presente, estaba el equipo del oficial López. Siguiéndome. Protegiéndome. Esperando a que mi hijo mostrara su verdadero rostro. La verdad estaba a punto de revelarse. Y yo estaba lista. Aunque me destrozara. Aunque cambiara todo para siempre. Necesitaba saber. Necesitaba la verdad. Manejé durante la primera hora en completo silencio. Solo el sonido del motor y mis propios pensamientos. Cada kilómetro me alejaba de la ciudad. Me acercaba a la carretera solitaria donde el oficial López creía que algo pasaría. Miré por el espejo retrovisor constantemente.
No veía nada sospechoso. Ningún carro siguiéndome de manera obvia. Pero sabía que estaban ahí. Los oficiales. Vigilando. Esperando. Llegué al área de descanso en el kilómetro 200. El mismo lugar donde le había dicho a Armando que pararía para almorzar. Estacioné. Bajé del carro. Mis piernas temblaban. Entré a la pequeña cafetería. Pedí café. Me senté junto a la ventana donde podía ver mi carro. Esperé. Cada persona que entraba me sobresaltaba. Cada carro que pasaba me ponía nerviosa. Pero no pasó nada. 30 minutos. Nada. Mi teléfono sonó. Era el oficial López. «¿Cómo está?», preguntó. «Estoy bien», respondí. «Pero no ha pasado nada». «Lo sé», dijo. «Estamos monitoreando todo. Hay un carro que ha estado siguiéndola desde que salió de la ciudad. Manteniendo distancia. Un hombre solo. No es Armando. Creemos que puede ser alguien que él contrató. Cuando salga del área de descanso y vuelva a la carretera, es probable que haga su movimiento. Esté lista. Pero tranquila. Estamos aquí». Volví a mi carro con las piernas débiles. Subí. Arranqué. Volví a la carretera. Seguí manejando. Kilómetro tras kilómetro. La carretera se volvía más solitaria. Menos carros. Más árboles a los lados. Más curvas. El lugar perfecto para un accidente. Para una tragedia que pareciera casualidad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Entonces lo vi. Un carro acelerando detrás de mí. Acercándose rápidamente. Demasiado rápido. Mi respiración se detuvo. El carro se puso a mi lado. Vi al conductor. Un hombre de unos 30 años. Desconocido. Me miró directamente. Y entonces su carro se movió. Hacia mí. Intentando sacarme de la carretera. Giré el volante. Pisé el freno. Mi carro se deslizó. Casi pierdo el control. Pero entonces escuché sirenas. Muchas sirenas. Carros patrulla aparecieron de la nada. Rodearon al hombre. Lo obligaron a detenerse. Yo logré controlar mi carro y paré en el acotamiento. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi respiración salía en jadeos. Había pasado. Realmente había pasado. Alguien acababa de intentar sacarme de la carretera. Matarme probablemente. Y ese alguien había sido enviado por mi hijo. El oficial López llegó corriendo a mi carro. Abrió la puerta. «¿Está bien?», preguntó. Asentí aunque no estaba segura de que fuera verdad. Vi cómo otros oficiales sacaban al hombre de su carro. Lo esposaban. Lo empujaban contra el capó. Él gritaba algo que no podía escuchar. El oficial López me ayudó a bajar. Me llevó a su patrulla. Me dio agua. «Respire, señora Amelia. Ya pasó. Está a salvo». Trajeron al hombre esposado. Lo pusieron frente a mí separado por suficiente distancia. El oficial López le habló. «Estás en serios problemas. Intento de homicidio. Agresión con arma mortal. Tu único chance de reducir tu sentencia es cooperar. ¿Quién te contrató para hacer esto?». El hombre bajó la cabeza. Al principio no dijo nada. Luego suspiró. «Un tipo llamado Armando», dijo. «Armando González. Me ofreció $3,000. 1,500 adelantado. El resto cuando el trabajo estuviera hecho». Sentí que me faltaba el aire. $3,000. Eso era lo que valía mi vida para mi hijo. 3,000 miserables dólares. «¿Y cuál era el trabajo exactamente?», preguntó el oficial López. «Sacarla de la carretera», respondió el hombre. «Hacer que pareciera un accidente. Tomar lo que llevaba en el carro. Documentos. Dinero. Dárselo a él. Dejarla ahí. Muerta probablemente. O al menos lo suficientemente herida como para no poder identificarme». El oficial López grabó todo. Cada palabra. Cada detalle. La confesión completa. Luego se volteó hacia mí. «Tenemos suficiente», dijo. «Con esta confesión y el rastreador que encontró, podemos arrestar a Armando». «¿Está lista para esto?»,
¿Lista para ver a su hijo enfrentar las consecuencias de lo que intentó hacer? Miré al hombre esposado. Luego miré al oficial. Estoy lista, dije. Haga lo que tenga que hacer. No volví a casa ese día. El oficial López me llevó de regreso a la estación. Paula ya estaba ahí esperándome. Me abrazó y lloré en sus brazos. Lloré como no había llorado en años. Por todo lo que había perdido. Por el hijo que nunca tuve realmente. Por la ilusión que se había roto en 1000 pedazos. Paula no dijo nada. Solo me sostuvo. Porque no había palabras para este tipo de dolor. Armando fue arrestado esa misma tarde. En su trabajo. Frente a sus colegas. Los cargos eran graves. Conspiración para cometer asesinato. Intento de homicidio. Fraude. El oficial López me dijo que probablemente enfrentaría entre 15 y 25 años de prisión si era declarado culpable. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo vacío. Solo la confirmación de que todo había sido real. Que mi hijo realmente había querido matarme. Los días siguientes fueron un borrón. Declaraciones. Abogados. Papeles. La historia salió en las noticias locales. Mujer de 65 años casi asesinada por su propio hijo por herencia. Los vecinos me miraban con lástima. Algunos evitaban mi mirada. Paula nunca se apartó de mi lado. Lucía vino a visitarme. Pasó 2 semanas conmigo. Lloramos juntas. Recordamos a nuestra madre. A nuestro padre. Nos aferramos la una a la otra porque era lo único que nos quedaba. Familia verdadera. El juicio fue 6 meses después. Me senté en esa sala y escuché todo. Escuché al hombre que Armando había contratado testificar. Escuché sobre los mensajes entre ellos. Sobre el pago. Sobre las instrucciones específicas. Escuché al oficial López presentar el rastreador como evidencia. Explicar cómo fue encontrado. Para qué fue usado. Y finalmente, miré a Armando. Sentado ahí con un traje. Serio. Frío. Sin mostrar emoción. Nuestras miradas se cruzaron una sola vez durante todo el juicio. Esperaba ver algo. Remordimiento. Culpa. Vergüenza. Pero no vi nada. Sus ojos estaban vacíos. Como si mirara a una extraña. No a la mujer que lo había criado. Que había sacrificado todo por él. Que lo había amado incondicionalmente. En ese momento supe con certeza absoluta que el hijo que yo creía tener nunca había existido. Había sido una fantasía. Una ilusión que yo había creado porque necesitaba creer en algo. El veredicto fue culpable en todos los cargos. 23 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional por al menos 18. Armando no mostró reacción cuando lo escuchó. Simplemente se levantó cuando se lo indicaron. Dejó que lo esposaran. Dejó que se lo llevaran. No me miró de nuevo. Nunca pidió disculpas. Nunca admitió lo que había hecho. Hasta el final mantuvo esa frialdad. Esa indiferencia. Me preguntaron si quería hacer una declaración de víctima. Algo que decir antes de que lo sentenciaran. Me puse de pie. Miré al juez. Luego miré a Armando. Y hablé. No hablé de odio. No hablé de venganza. Hablé de dolor. Del dolor de descubrir que alguien que amas no te ama de vuelta. Del dolor de ser traicionada por la persona en quien más confiabas. Del dolor de perder un hijo. No a la muerte, sino a la codicia. A la oscuridad que vive en algunas personas, sin importar cuánto amor reciban. Le dije que lo perdonaba. No porque se lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar ese peso. Necesitaba seguir viviendo. Y no podía hacerlo cargando odio. Le dije que esperaba que algún día, en esa prisión, encontrara algo de humanidad. Algo de conciencia. Algo que lo hiciera entender lo que había perdido. No dinero. No propiedades. Sino una madre que lo habría amado hasta su último aliento. Que habría dado todo por él sin pedirle nada a cambio. Cuando terminé de hablar, volví a mi asiento. Paula tomó mi mano. El juez dio su sentencia final. Se llevaron a Armando. Y fue la última vez que lo vi. Porque decidí no visitarlo nunca en prisión.
Decidí no contestar sus llamadas si alguna vez decidía hacerlas. Decidí cerrar ese capítulo de mi vida completamente. Dolorosamente. Pero necesariamente. Han pasado 2 años desde entonces. Todavía vivo en mi casa. La misma casa que Armando quería tanto. Paula sigue siendo mi vecina. Mi amiga. Mi hermana de vida. Lucía me visita cada 3 meses. O yo voy a visitarla. Manejando. Porque no dejé que el miedo me paralizara. No dejé que lo que pasó me quitara mi libertad. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo irá a Lucía ahora. Y cuando ella se vaya, a Paula. A las personas que me demostraron que el amor verdadero existe. Que la familia no siempre es sangre. Que a veces es la gente que eliges. La gente que se queda. La gente que te sostiene cuando el mundo se derrumba. ¿He sanado completamente? No. Probablemente nunca lo haré. Hay días donde todavía lloro. Donde todavía me pregunto qué hice mal. Donde fallé. Pero también hay días buenos. Días donde río con Paula. Donde cocino con Lucía. Donde siento el sol en mi rostro y agradezco estar viva. Agradezco haber confiado en mi intuición ese día. Agradezco a Paula por creerme. Al oficial López por protegerme. Les conté esta historia porque necesitan saber qué puede pasar. Que la traición puede venir de donde menos lo esperan. De las personas que más aman. Y que cuando su intuición les diga que algo está mal, tienen que escucharla. Tienen que actuar. Tienen que protegerse. Porque nadie más lo hará si ustedes no lo hacen primero. Si alguien las está controlando. Vigilando. Manipulando. Aunque sea familia. Especialmente si es familia. Busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Vayan a la policía. No se queden calladas esperando que las cosas mejoren. Porque no mejorarán. Solo empeorarán. Yo sobreviví. Estoy aquí contándoles esto. Pero pudo haber terminado diferente. Pude haber muerto en esa carretera. Mi muerte pudo haber sido catalogada como accidente. Y Armando habría heredado todo sin que nadie sospechara nada. Pero no pasó. Porque escuché esa voz interna. Porque actué. Porque tuve gente que me ayudó. Así que les digo, sean fuertes. Sean valientes. Y sobre todo, confíen en ustedes mismas. Su vida vale más que cualquier relación. Que cualquier dinero. Que cualquier propiedad. Vale la pena protegerla. Vale la pena luchar por ella. Amelia González. 67 años ahora. Sobreviviente. Más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. Y viva. Gloriosamente viva.